trasplante o en su efecto la muerte, siendo en todos los casos un aumento del riesgo de incidencia de hepatocarcinoma en los pacientes cirróticos independientemente del estadio de la cirrosis. Habíamos visto que una de las formas de estadificar las enfermedades hepáticas desde el punto de vista clínico, identificar la cirrosis cuando está descompensada en los pacientes que tienen cualquiera de las complicaciones como la hemorragia digestiva varicial, el síndrome cítico hematoso, la encefalopatía. Es fácil de identificarlos como pacientes cirróticos, o los que tienen lo que llaman segundas descompensaciones, que son las ascitis complicadas, el síndrome hepatorenal y el resangrado. A lo largo de todo este proceso, mientras la enfermedad va progresando, lo que se va produciendo es un aumento de la hipertensión portal y un deterioro de la función hepática. Una forma para que todos hablemos y sepamos de qué estamos hablando, es la estadificación de los pacientes cirróticos es a través de los scores. Y tenemos principalmente dos scores, hay un tercero, pero los dos que más habitualmente van a ver ustedes es el score de Child-Pugh y el score de MEL-Sodio. El score de Child-Pugh lo que hace es dividir a los pacientes en A, B y C, según diferentes puntajes que incluyen estas variables que son la presencia de encefalopatía en sus diferentes grados, el valor de bilirrubina, la presencia de ascitis, los valores de albúmina y el tiempo de protrombina. En función de eso, uno lo clasifica en A y B, en A, B y C, sumando el puntaje. Esto lo pueden hacer ustedes o se puede hacer en el teléfono, pero sepan que los pacientes que son Child A son siempre cirróticos compensados y los que son B y C son cirróticos descompensados. Pues está el score de MEL-Sodio, que es el que se usa tiene varias implicancias, pero es el que se utiliza en el IPUCAI para los pacientes que están en lista de trasplante y que es una cuenta bastante compleja, una fórmula, pero que utiliza variables que son habitualmente utilizadas, de la creatinina, la bilirrubina, el rin y el sodio. ¿Está bien? Entonces, sabiendo cuáles son las complicaciones, las primeras 3 complicaciones de la cirrosis, vamos a hablar ahora del síndrome ascítico hematoso. El síndrome ascítico hematoso es la complicación más frecuente en los pacientes con cirrosis. El 50-60% de los pacientes desarrollarán que tienen cirrosis compensada desarrollarán ascitis en un periodo de 10 años, 5 a 6% anual, y reduce la sobrevida de este grupo de pacientes de un 80% en el paciente que está compensado a un 30% a los 5 años. Si hablamos de la fisiopatología de la hipertensión portal, que nos va a permitir entender no solo esto, sino varias de las complicaciones que tienen los pacientes con cirrosis, nosotros sabemos que el delta de presión, que en este caso está representado por la diferencia de presión entre lo que es la presión portal y la vena cava inferior, que es lo que se llama gradiente de presión portal, está directamente relacionado con el flujo y la resistencia vascular del sistema portal. Por lo tanto, si cualquiera de estas dos variables aumenta, va a haber un aumento del gradiente de presión que resulta en lo que se llama hipertensión portal. En los pacientes cirróticos hay modificaciones tanto funcionales como estructurales, ¿no? Células que habitualmente no tienen ninguna función se convierten en elementos contráctiles en el hígado. Hay una disminución de sustancias vasodilatadoras, principalmente el óxido nítrico, y un aumento de sustancias vasoconstrictoras. A su vez, todo el proceso de fibrinogénesis, que habíamos mencionado que es consecuencia de toda la inflamación que se produce a nivel del hígado, produce un aumento estructural de la rigidez a nivel de los pequeños vasos, tanto sinusoides como las vénulas y arteriolas, y van formando con el tiempo eventualmente trombosis dentro de esas venas y arterias de mediano y pequeño calibre y van aumentando la presión portal.
La presión portal normal o el gradiente de presión portal normal es de 1 a 5 milímetros de mercurio. Cualquier valor que exceda a los 5 milímetros de mercurio se considera que el paciente tiene hipertensión portal. La hipertensión portal significativa, donde empiezan a aparecer las complicaciones o tiene riesgo en realidad de que aparezcan las complicaciones, es cuando ese gradiente es mayor o igual a 10. Y si ese gradiente es mayor o igual a 12, tiene alto riesgo de desarrollar hemorragia digestiva variceal, síndrome cítico hematoso, etc., aparte de que tiene mayor mortalidad. ¿Qué es lo que pasa específicamente en el hígado en función de lo que mencionamos anteriormente? Esta capilarización de los sinusoides va a disminuir la permeabilidad vascular, aumentando la presión hidrostática a nivel portal. Y eso en forma retrógrada aumenta la presión hidrostática en los capilares espláncnicos. Consecuentemente a eso, por el aumento de la presión hidrostática a nivel de los capilares espláncnicos, se van a empezar a liberar sustancias vasodilatadoras, el óxido nítrico, la sustancia P. Además existe translocación bacteriana en los pacientes cirróticos y estos PAMPs, que son moléculas asociadas a patógenos, producen también vasodilatación per se. Todo eso, además de producir hipertensión portal, con el tiempo va a producir hipovolemia efectiva. Esa hipovolemia efectiva va a llevar a que se empiecen a estimular varios receptores. Se activa el sistema nervioso simpático, se activa la secreción de ADH, hormona antidiurética, y uno de los más importantes es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ese sistema renina-angiotensina-aldosterona, ustedes saben que a nivel renal va a producir vasoconstricción de la arteriola aferente, disminución del filtrado glomerular y aparte aumenta la reabsorción de sodio. Esto, si lo sumamos a las dos cosas, este aumento de las resistencias a nivel del sistema venoso portal, que sería el sistema venoso, una disminución de las resistencias a nivel arterial por la hipovolemia efectiva, pero con un aumento relativo del flujo, va a producir un aumento de la presión hidrostática a nivel de los capilares espláncnicos, que va a llevar a la extravasación de líquido a nivel de intersticio, que es el peritoneo. Entonces, una vez que se empieza a acumular líquido, la forma de absorberlo es fundamentalmente por el sistema linfático, que tiene una capacidad de absorción limitada. Por eso, a medida que se va acumulando líquido, si ese líquido no se reabsorbe, con el tiempo va a llevar a la producción del síndrome acítico hematoso. ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Alguna pregunta? Entonces, volviendo a cómo evaluamos a nuestros pacientes, si tenemos un paciente que viene por primera vez con este cuadro, o sea, con un síndrome cístico hematoso, nosotros ya lo vimos en la primera clase, pero siempre evaluar lo que es la anamnesis, las conductas de riesgo, si ha sido vacunado, si ha recibido transfusiones, factores de riesgo para las hepatopatías crónicas más comunes, investigar el consumo de alcohol, presencia de síndrome metabólico, qué medicación consume habitualmente, buscar en el examen físico otros signos de descompensación, más allá de la citis, como puede ser la encefalopatía, investigar la hemorragia digestiva, investigar también o evaluar la presencia de ictericia y otros estigmas de hepatopatía crónica, y además de eso es importante buscar o ir pensando qué es lo que puede haber descompensado a este paciente, ¿no? Por eso también le preguntamos si tomó alcohol o pensando en una hepatopatía alcohólica descompensada por ejemplo, una hepatitis alcohólica. Entonces, al momento de evaluar cuál es una de las causas que pueden descompensar a estos pacientes, tenemos que buscar un foco infeccioso, que podamos hablar, pero en el mismo momento es importante hacer las dos cosas. Otra causa que tenemos que evaluar en estos pacientes como desencadenante de un síndrome cístico hematoso es el hepatocarcinoma.
Así que una ecografía abdominal con Doppler para investigar presencias de lesiones ocupantes de espacio a nivel hepático es fundamental, así como investigar si puede tener una trombosis portal o menos frecuente una trombosis de las venas suprahepáticas, que van a generar un aumento de la hipertensión portal. Y en el laboratorio siempre evaluar inicialmente lo de rutina, y si es necesario también pedir el estudio de lo que es, que vimos la primera vez, de todas las causas de hepatopatía crónica. Tener un sedimento urinario, un ionograma urinario nos va a servir también para la evaluación inicial, para el manejo del paciente y para evaluar algunas de las complicaciones. Entonces, si yo tengo un paciente que inicialmente debuta con un síndrome ascítico hematoso, sabiendo o no si siendo un paciente en seguimiento o es la primera vez, pero cualquier paciente que tiene ascitis debe ser punzado, ¿no? Las recomendaciones son así hace ya mucho tiempo, pero es una técnica altamente sensible que tiene bajo costo y bajo riesgo de complicaciones y es realizada en las condiciones adecuadas y nos va a brindar un montón de información. Ustedes saben que la técnica de la paracentesis, lo más común, si lo hacen a ciegas, es en el cuadrante inferior izquierdo, guiado por ecografía porque está el apéndice, se puede hacer en el derecho y también por ecografía en el hipogastrio por el tema de lastimarle la vejiga. Pero la más común, si uno no tiene forma de marcarlo, es hacerlo en el cuadrante inferior izquierdo, ¿no? En 2 dedos, en lo que sería el punto de McBurney del lado izquierdo, no derecho. ¿Y qué tenemos que evaluar en el líquido acítico? ¿Qué variables tenemos que sí o sí solicitarle a nuestros pacientes? Uno es la albúmina, para poder calcular el GASA. Los pacientes con hipertensión portal siempre tienen un GASA mayor a 1,1, eso tiene una sensibilidad del 97% para definir lo que es la hipertensión portal. En el recuento celular y el recuento diferencial, o sea, tenemos que saber cuántas células hay y cuántas de esas son polimorfonucleares, para poder identificar si hay riesgo o si ese paciente puede tener una complicación del síndrome de la ascitis, que es la peritonitis bacteriana espontánea. Al mismo tiempo tenemos que hacer cultivos. Los cultivos se recomiendan hacerlos en los frascos de hemocultivo porque aumentan el rédito a un 80% versus un 50% en los frascos habituales, y además cuantificar las proteínas totales. Las proteínas totales nos va a servir en los pacientes que tienen GASA mayor a 1,1 para identificar si puede haber alguna causa postsinusoidal. Los pacientes que tienen más de 2,5 gramos de proteínas por decilitro, hay que pensar además que no sea una causa poshepática, como puede ser una trombosis de las venas suprahepáticas o la insuficiencia cardíaca. Los pacientes que tienen síndrome cítico hematoso por hipertensión portal hepática suelen tener menor de 2,5 gramos por decilitro de proteínas, y además necesitamos el recuento total de proteínas para el seguimiento luego de la evaluación inicial. Otras determinaciones que podemos pedir en nuestros pacientes es el recuento celular, aparte del recuento celular y diferencial, la albúmina, las proteínas totales y el cultivo, como les dije antes, es la determinación de la glucosa. La glucosa baja habla de más que una peritonitis bacteriana espontánea. Los pacientes que tienen un abdomen agudo, más que nada quirúrgico, pero que es una peritonitis bacteriana secundaria, igual que el LDH, la amilasa, que puede ser asociada a la pancreatitis. Se puede hacer citología, aunque tiene bajo rédito, si sospechamos que la causa es neoplásica, asociada a otra cosa, que puede ser relacionada con otras enfermedades neoplásicas, así como en la medición de kilomicrones si pensamos que la ascitis es quilosa, que no es tan fácil de hacer. Pero bueno,
si nosotros tenemos a nuestro paciente que es cirrótico, que tiene un GASA mayor a 1,1, lo siguiente que tenemos que ver es el recuento de polimorfonucleares. Que habíamos dicho que tenemos que ver si es mayor o menor a 250. Si es mayor o igual a 250, hablamos de una peritonitis bacteriana espontánea, y si tiene menor de 250 polimorfonucleares, la citis se considera como no complicada en primera instancia. Entonces, ¿cómo tratamos a estos pacientes que tienen ascitis no complicadas? Tenemos, si los agrupamos en los tratamientos disponibles, los tres grupos iniciales que tenemos son, por un lado, las medidas higiénico-dietéticas, por otro lado, el tratamiento farmacológico, y por último, las paracentesis evacuadoras de grandes volúmenes. Las medidas higiénico-dietéticas son principalmente la abstinencia alcohólica, alcohol cero, para todos los pacientes, independientemente de cuál es la causa, porque el alcohol produce exacerbaciones, o sea, producen descompensación de la cirrosis, independientemente de la etiología. La restricción de sodio, que son a 2 gramos por día, o sea, eso tiene que estar cuantificado, ¿no? Los pacientes, sí, no se recomienda la restricción absoluta de sodio, porque eso favorece lo que es la desnutrición y la sarcopenia en estos pacientes. Entonces, lo que uno tiene que hacer es recomendar que como máximo pueden consumir 2 gramos de sal por día. Eso lo hacen, o nosotros lo hacemos, que cocinen, por ejemplo, sin nada de sal, y lo único que le pueden poner en todo el día son esos 2 gramos, que son esos 4 sobrecitos de sal de esos que venden en sobre. Y el tratamiento farmacológico, que son los diuréticos, que ahora vamos a ver cuáles podemos utilizar, y las paracentesis. En cuanto a los diuréticos, no tenemos una amplia disponibilidad de diuréticos, solamente contamos con 2. Hay muchos diuréticos que usan los cardiólogos, pero para el síndrome cístico hematoso solo podemos utilizar 2, que deben saber, son la espironolactona y la furosemida. La espironolactona es un inhibidor de aldosterona, el efecto de aldosterona a nivel del riñón, y inhibe la reabsorción de ese sodio que está altamente activado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, al disminuir la retención de sodio, disminuye la retención de agua, colaborando a que el paciente no acumule tanto líquido ácido. Y la furosemida es un diurético de asa, que lo que hace es limpiar la médula del riñón, y al limpiar eso no genera un gradiente, y por lo tanto el sodio tampoco se reabsorbe, se elimina y produce un rápido descenso de peso por la disminución del líquido acítico. Esos son los 2 diuréticos que nosotros utilizamos, con una dosis máxima de 400 miligramos día, y con una dosis inicial de 100 miligramos día en el caso de la espironolactona, y la furosemida sí, con una dosis máxima de 160 miligramos día y una dosis inicial de 40 miligramos día, que es un comprimido. ¿Cuáles son los efectos adversos que tienen estos diuréticos? Y por eso ahora vamos a ver cómo los podemos utilizar. Uno es la encefalopatía. La encefalopatía puede ser exacerbada por muchas causas, entre ellos el uso de diuréticos y que producen también deshidratación, la hipocalemia, que la produce la furosemida, la hipercalemia la produce la espironolactona, como ustedes saben, la hiponatremia, en cualquiera de los 2 casos, los calambres y la ginecomastia, que lo produce la espironolactona, y una que es una de las más graves en los pacientes cirróticos, que es la injuria renal aguda. Por eso que el uso de diuréticos tiene que ser bastante controlado y medido. ¿Con qué objetivo nosotros tratamos a los pacientes? Dijimos que lo que buscábamos era que disminuyeran
en el líquido acítico, o sea, tratar de aumentar la natriuresis y así, consecuentemente, aumentar la excreción de agua libre. La natriuresis la podemos medir o cuantificar y el objetivo es que eliminen más sodio, está al revés, más sodio que potasio, o sea que la reacción, eliminen más sodio que potasio, o sea que la reacción tiene que ser mayor a 1. El signo ese está al revés. ¿Está bien? Eso se mide en una orina espontánea, o sea, no es necesario juntar una orina de 24 horas, es mucho más sensible la orina de 24 horas, pero si no podemos, con una relación sodio-potasio, si esa relación es mayor a 1, podemos decir que el paciente tiene una natriuresis adecuada. Si podemos juntar una orina de 24 horas y la eliminación o la natriuresis es de más de 80 miliequivalentes en 24 horas, estamos bien. Pero asociado a eso, el paciente tiene que disminuir de peso. Bueno, nosotros podemos lograr eventualmente esa natriuresis, pero si no logramos una disminución de peso, algo no está funcionando bien. Los pacientes que tienen edemas tienen que bajar en el cálculo, entre 500 gramos a 700 gramos por día. Los que tienen edemas, tienen que bajar entre 800 gramos a 1 kilo por día. Y los que no tienen edema, entre 500 y 700 gramos al día. Tenemos que lograr las dos cosas, que disminuya el peso y que tengan la natriuresis adecuada. ¿Por qué? Porque hay pacientes que pueden tener esa natriuresis, pero no disminuyen de peso. Y en ese caso lo que tenemos que investigar es si el paciente está ingiriendo más sodio del que nosotros le estamos indicando. Porque en ese caso va a eliminar sodio porque está tomando diuréticos y porque responde, pero no va a bajar de peso porque a su vez está incorporando sodio y está reteniendo líquido. ¿Está? Entonces esa es una cosa a tener en cuenta, son dos variables a tener en cuenta y tenemos que lograr las dos juntas. ¿Y cómo se clasifica la citis? En función de la clasificación de la citis, nosotros podemos determinar el tratamiento más adecuado. No es una aproximación, esto no es algo que te va a hacer sí o sí así, pero durante mucho tiempo, esto es una guía de no tanto, que mantiene los mismos lineamientos. La citis se clasifica en 1, 2 y 3, o leve, moderada y severa, según la cantidad de líquido acítico que tengas. La ascitis leve o grado 1 son los pacientes que solo se detectan por ecografía, no detectables semiológicamente. Los que tienen ascitis moderado ya es evidente semiológicamente, y los que tienen ascitis severa son los que tienen o ascitis a tensión o con importante distensión abdominal. En función de eso, de los grados de la citis y de las 3 medidas que mencionamos previamente, el manejo indicado o recomendado se hace de la siguiente manera. Las medidas higiénico-dietéticas son para todos los pacientes y en primera instancia en los pacientes que tienen ascitis leve, o sea que solo es detectable por ecografía, se recomienda que lo manejemos solamente con restricción de sodio, ¿tá? Y abstinencia alcohólica. En los pacientes que no responden o que tienen ascitis grado 2 o no responden solo a medidas higiénico-dietéticas o tienen ascitis grado 2, podemos a eso incorporarle los diuréticos. ¿Tá? Los diuréticos que dijimos que tenemos la espironolactona y la furosemida. Por lo general, como la furosemida tiene alta incidencia de injuria renal aguda, los pacientes no inician los dos juntos, sino que se inicia la espironolactona sola, en una dosis de 100 miligramos inicialmente y se va escalando. Se busca evaluar el efecto como mínimo pasado los 7 días, ¿no? La espironolactona empieza a hacer efecto a los 5 días.
y en función de eso se va aumentando. Dejando la utilización de la furosemida para casos de ascitis que no responden, que son las ascitis o las que están en manejos internados. Y en el último caso, además de las medidas higiénico-dietéticas y los diuréticos, cuando la ascitis produce importante distensión abdominal o es una ascitis a tensión, lo que se sugiere es hacer paracentesis evacuadora de grandes volúmenes. Entonces acá en forma esquemática tienen cómo asocian los 3 grados de ascitis con los 3 tratamientos disponibles, ¿no? Esto es para que lo recuerden. En el caso de los pacientes que tienen ascitis grado 2, una vez que evaluamos y que descartamos que esa ascitis no es complicada, que es lo más importante, o sea, lo primero que uno tiene que descartar es que no esté infectado ese paciente, se pueden manejar en forma ambulatoria con los diuréticos y con la restricción hídrica. Y en el caso de la ascitis grado 3, aparte de eso, lo que se recomienda, como dijimos antes, es las paracentesis evacuadoras de grandes volúmenes. La síntesis evacuadora de grandes volúmenes consiste en extraer todo el líquido ascítico que sea posible, siempre teniendo en cuenta que le tenemos que reponer albúmina, ¿no? Cuando son de una gran cantidad de líquido ascítico. ¿Por qué se recomienda hacer paracentesis? Porque disminuye el tiempo de hospitalización, además nos ayuda a no tener que estar aumentando tanto los diuréticos, por lo tanto disminuye la incidencia de efectos adversos de los diuréticos. Nuevamente, al igual que las paracentesis diagnósticas, tienen bajo riesgo de complicaciones, aunque tengamos en cuenta que esto no es un tratamiento que disminuya la mortalidad. O sea, a los pacientes hacer paracentesis es un tratamiento para mejorarle la morbilidad, pero no aumenta la sobrevida. Y siempre, salvo que tenga una contraindicación, hay que hacer la paracentesis e iniciarle los diuréticos o que el paciente continúe con los diuréticos que tenía. Y esto sí es importante porque es una forma de prevenir complicaciones más graves en los pacientes cirróticos que lo mencioné recién, cuando hacemos paracentesis son totales porque uno trata de sacarle todo el líquido que pueda, siempre hay que reponer con albúmina. Las recomendaciones son que inicialmente se repongan la albúmina en una dosis de 8 gramos por litro removido cuando esa cantidad de líquido es mayor a 5 litros. O sea, menos de 5 litros no ha demostrado tener beneficios en la utilización de albúmina a expandir o reponer con cristaloides, pero si es más de 5 litros siempre tenemos que reponer con albúmina 8 gramos por cada litro removido y después el tratamiento de mantenimiento. ¿Y por qué tenemos que reponer con albúmina? Porque habíamos visto que en la fisiopatología de la hipertensión portal existe una vasodilatación esplácnica como reflejo o consecuencia de la vasoconstricción que se produce a nivel del sistema portal, que va produciendo una hipovolemia efectiva y que activa todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona, el sistema simpático y la ADH. Si nosotros removemos rápidamente ese líquido ascítico y no lo reponemos, todo ese sistema que está activado se va a activar aún más, ¿no? Porque va a generar diferencias de presiones entre el intravascular y el extravascular, produciendo, entre otras cosas, mayor vasoconstricción renal en la arteriola aferente por el efecto de la renina, lo que va a producir un mayor riesgo de injuria renal aguda y también riesgo de síndrome hepatorrenal agudo, un aumento de la retención de sodio y agua que nos lleva a lo que es la ascitis recurrente, o sea, el paciente lo evacuamos y en menos de 3 meses tiene líquido de nuevo, y un deterioro de la excreción de agua libre, que además puede llevar como complicación, o sea, retiene más agua que sodio y lleva una complicación frecuente de la cirrosis, que es la hiponatremia.
Entonces, una forma de disminuir la disfunción circulatoria post-paracentesis es reponiendo con albúmina. Esto es un metaanálisis que ya es viejo, pero que lo que ha demostrado es que la disfunción circulatoria post-paracentesis disminuye significativamente las complicaciones que habíamos mencionado, ¿no? La hiponatremia y el síndrome hepatorenal, además de que disminuye la mortalidad en este grupo de pacientes. Que eso sí lo queremos evitar, si no le estamos generando un daño. La paracentesis no aumenta la sobrevida, pero si además nosotros no le reponemos albúmina y sacamos mucho líquido acítico, le estamos aumentando la mortalidad. Entonces, es importante que cada vez que hagamos paracentesis evacuadoras, en ascitis no complicada, porque en ascitis complicadas no hay que evacuarlas, repongamos la albúmina según la cantidad de líquido que le extraigamos. Esto es el riesgo de hiponatremia. Así que, esto para que se lo lleven bien guardado, que esta reposición va a disminuir significativamente la mortalidad, el riesgo de hiponatremia y la disfunción circulatoria post-paracentesis que produce todo eso junto, ¿no? Hiponatremia, disfunción renal aguda. Es un resumen. Entonces, hablamos de lo que es la ascitis no complicada, ascitis que no esté infectada. Pero después dijimos que había otro grupo que era la ascitis complicada. Y dentro de la ascitis complicada tenemos la peritonitis bacteriana espontánea, que queda para lo último, y lo que es la ascitis refractaria. La ascitis refractaria es en los pacientes que son en dos grupos, resistentes a diuréticos o los que son intratables con diuréticos. Los que son intratables es como más fácil porque son los que tienen efectos adversos reiterados, como infuria renal aguda, hipohipercalemia, hiponatremia severa o encefalopatía, y los que no pueden recibir diuréticos, como cualquier paciente que no sea cirrótico que tiene un efecto adverso a una medicación. Y los resistentes a diuréticos son aquellos que no responden, o sea, que no logran ni el descenso de peso ni la natriuresis que habíamos mencionado, o que recurre rápidamente. Nosotros lo tratamos, disminuye y tiene 3 episodios en menos de 12 meses, que eso está establecido así, pero a veces vamos modificando, pero por ahora son 3 episodios en los últimos 12 meses para considerar que es una ascitis recurrente. Y cuando decimos que no es respondedora, como dijimos antes, cuando no hay una disminución del peso y no hay una excreción adecuada de sodio, cuando la recurrencia de la ascitis se produce dentro de las 4 semanas, o cuando no responde a las dosis máximas de furosemida y espironolactona, que son 160 de furosemida, 400 miligramos por día. En ese grupo de pacientes, el tratamiento diurético no es que está contraindicado, pero no suele ser efectivo, por lo tanto los pacientes suelen evolucionar hacia ascitis severas, y el tratamiento suele ser como un tratamiento paliativo, la paracentesis evacuadora. Estos son el grupo de pacientes que, junto con los que tienen ascitis grado 3, suelen realizarse paracentesis evacuadora en forma periódica. Los que tienen una excreción de sodio mayor a 30 miliequivalentes o 30 milimoles por día, que es lo mismo, uno puede considerar que tiene cierto grado de natriuresis y dejarlo o darle diuréticos, siempre y cuando eso no le produzca ningún efecto adverso, que son los que mencionamos antes, como la encefalopatía y la infuria renal aguda. Y si no, este grupo de pacientes, lo que se sugiere es hacerle tips. Los tips, como un puente a la evaluación para trasplante, ¿no? Son shunts que se hacen entre la vena corta y la vena cava para
saltear lo que es la circulación hepática y disminuir toda la activación que produce la hipertensión portal. Esto tiene ciertas contraindicaciones, que son las que están acá, no marca, pero que tengan que sean CHI-C, que tengan encefalopatía crónica, hiperbilirrubinemia, plaquetopenia importante, y las dos más importantes a considerar son que tengan sobrecarga derecha, insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar, porque al saltear el hígado e ir directamente al corazón, a vena cava, aumentan la precarga al corazón derecho. Y estos pacientes que tienen, ascitis refractaria, sí o sí, si nosotros le hacemos TIPS, si son pacientes candidatos a hacer TIPS, tienen que ser evaluados por centros de trasplante. Por último, la segunda parte es la peritonitis bacteriana espontánea, que es la segunda complicación de los pacientes que tienen ascitis complicada. Una es la ascitis refractaria, la otra es la peritonitis bacteriana espontánea. Es una complicación de altísima mortalidad si no tiene tratamiento, 90% de mortalidad versus 20% si se trata a tiempo. Tiene una incidencia que va entre el 1 y el 3% de los pacientes que están ambulatorios y del 10% de los pacientes internados. Y los gérmenes más comunes son los gérmenes, la Escherichia coli, la Klebsiella y el Streptococcus pneumoniae. El diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea, como vimos antes, es en los pacientes que tienen una punción del líquido acítico, un recuento mayor a 250 células. Con eso es suficiente. Y el tratamiento puede ser la utilización de ceftriaxona en el caso de los pacientes ambulatorios, o aumentar el espectro en los pacientes que están internados, que es en donde más frecuentemente se observan las PV, durante 7 días. Y lo otro que está indicado en estos grupos de pacientes como profilaxis de la injuria renal aguda es la utilización de albúmina. La albúmina se recomienda utilizarla el primer día en una dosis de 1.5 gramos por kilo y al tercer día en 1 gramo por kilo, fundamentalmente en los pacientes que tienen deterioro o creatinina mayor a 1 o bilirrubina mayor a 4. ¿Por qué? Porque esto previene el síndrome hepatorrenal aquí. En el resto de los pacientes no ha demostrado tener tanto beneficio, pero sí acuérdense este grupo de pacientes, según la disponibilidad de albúmina. ¿Y cómo hacemos la profilaxis? Una vez que nosotros tratamos la peritonitis bacteriana espontánea, que el cuadro resolvió, lo que es importante es hacer la profilaxis, evitar nuevos episodios. ¿En quiénes hacemos profilaxis? En los pacientes que han tenido un primer episodio de PV, en los que tienen recuento de proteínas en el líquido acítico menor a 1.5, por eso al principio les decía que es importante tener recuento de proteínas. Si tienen menos de 1.5 gramos por decilitro, se considera que esos pacientes se benefician con la profilaxis para PV, y en esos casos la profilaxis es vía oral y por un tiempo en principio indeterminado, que es con norfloxacina 400 miligramos al día. Otra indicación de profilaxis de PV es la hemorragia digestiva alta varicial. Es una profilaxis que tiene un tiempo determinado, que son a 5 a 7 días, y se hace con ceftriaxona 1 gramo al día. También se recomienda considerar la profilaxis en los pacientes que tienen un CHI mayor o igual a 9, bilirrubina mayor o igual a 3 o disfunción renal. O sea, los que tienen disfunción hepática o disfunción renal también pueden recibir profilaxis con norfloxacina 400 miligramos al día. Así que como conclusión de esta primera parte, recuerden que el SAE es la complicación más frecuente en los pacientes con cirrosis. Es un punto de inflexión entre los pacientes con cirrosis compensada y descompensada, porque vimos que aumenta significativamente la mortalidad.
Para decir que una citis no está complicada tenemos que descartarlo, o sea, porque lo más grave es que tenga una PB, entonces tenemos que descartar que no esté la PB, por eso es importante hacer el cultivo siempre y tener el recuento de polimorfos nucleares, si no la información en la evaluación es incompleta. Y todo paciente con primer episodio de SAE es importante punzarlo. El tratamiento, vimos que no tenemos tantos tratamientos disponibles, pero se basa fundamentalmente en el uso de los diuréticos y las paracentesis con reposición de albúmina. Como dijimos recién, el diagnóstico precoz de la PB mejora la sobrevida y algo que es importante es que todo paciente con primer episodio de PB debe ser evaluado por un centro de trasplante. Por eso los scores que les mencioné al principio, ¿no? Siempre que tenemos un paciente cirrótico es importante saber el CHAL y el MED. Listo, hasta primera parte.